les dije, no me gusta hacer las clases como leyendo la diapositiva porque me parece muy tedioso, así que he marcado más o menos las cosas más importantes que se tienen que acordar ustedes, tipo para el examen y para la vida también, para que más o menos puedan saber de qué se trata cada cosa. Y lo demás lo leen del guión, pues. Así que vamos a puntualizar porque si no nos vamos a quedar 1000 horas. Así que... Yo también me voy a sentar porque vengo de la clínica, así que no voy a estar parada. Les cuento. Ya, la tiroides. Esa ya la habíamos revisado en la primera clase, ¿se acuerdan? Más o menos ya se habían quedado medio graduados en el tema. Así que va a estar fácil. Pero vamos a priorizar con los detalles básicamente puntuales, como les dije, no solo para el examen, sino también para la vida. ¿Dónde está la tiroides? ¿En qué parte? En el cuello, genial. Ya, muy bien. Por lo menos no dijimos brazo. Ya. Esta glándula, que está situada en la parte delante del cuello, delante del cartílago cricoides. Todos conocemos la manzanita de Adán, ¿no es cierto? Bueno, aquí está, esta es la manzanita de Adán y esta es la glándula. ¿Sí? Esta glándula está formada por dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, tiene formas como de una mariposa, ¿sí? Y los lóbulos están unidos por un istmo, que es esta parte de acá, delante de la tráquea. ¿Ya? A ver, todos tóquense la tiroides, ¿la encuentran? Si la encuentran, tienen bocio, les cuento, así que no. Sí. No late, no nada, no se siente. Teóricamente, si está grande, hay que preocuparse un poquitito. Sigo. A ver. Esto, ya, igual les estoy dejando la clase, así que lo que no les digo lo van a leer, ¿ya? Ya, esto es importante, ¿ah? Escucha, a ver, ¿pueden apagar la luz o algo para que esto se vea? Porque si no, se ve medio... ¿Cómo se apaga la luz de esto? A ver, los asistentes. Porque si no, no van a ver estas imágenes. Y esto viene del examen, si no, no me demoraría en esperar. Lo máximo, Grace, muchas gracias. ¿Ahí se ve, no? No se me duermo, no más saque, si no me duermo yo también. Ya ahí está bien, creo. Bueno, es lo mejor que se pudo ver. No. Ya, es importante la histología de la glándula tiroides, ¿ya? Es importante que sepan que está formada por agrupación de folículos. Esas bolas que ven acá son folículos, ¿sí? Folículos, folículos, folículos. Lo del medio se conoce como coloide. ¿Y por qué es importante el coloide? Porque adentro, ¿qué es lo que hay? ¿Alguien se acuerda? Adentro del coloide. ¿Nadie? ¿Tiroglobulina le suena? Algunos. ¿Y cómo qué es la tiroglobulina? Ay, se bloqueó. Bueno, dentro del coloide se encuentra la tiroglobulina. Entonces está formada por agrupación de folículos, que son estos, y los folículos pueden observarse las células parafoliculares o células T secretoras de calcitonina, que son estas células. Y estas células son importantes para la regulación del calcio a nivel intra y extracelular. El folículo es la unidad funcional de la glándula tiroides. La forma es esférica y tiene dentro tirocitos y células foliculares. Bueno, y los tirocitos y estas células foliculares tienen 4 caras. Como pueden ver acá, les puse la fotito un poco más clara. Entonces, la C es el coloide, la parte de acá. Y dentro de la cavidad central del folículo tiroideo, o sea, en el coloide se encuentra la tiroglobulina. Esta pregunta de examen lo puse en rojo, con fotos. Así que, ¿dónde está la tiroglobulina? Ya, les faltaría saber para qué es importante la tiroglobulina. La síntesis y la secreción de estas hormonas es la pregunta del examen eterna. O sea, siempre les va a venir esto, así que apréndansela bien, se las voy a decir despacito. Ustedes se acuerdan que teníamos un eje, ¿no es cierto? Un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Un eje que ustedes en la primera clase nos respondieron muy bien. ¿Qué liberado el hipotálamo?
TSH. Este estimulaba la hipófisis a liberar TSH, y la TSH estimulaba la tiroides T3 y T4. Hasta ahí nos quedamos claros, ¿no es cierto? Y esta tiroglobulina, esta diapositiva era antes. Bueno, se produce en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. Esa es otra pregunta. Cada molécula de tiroglobulina contiene 70 moléculas de aminoácidos de tirosina, ¿sí? El cual se combina con el yodo para dar lugar a las hormonas tiroideas. Por eso es importante, porque cada molécula de tiroglobulina contiene 70 moléculas de aminoácidos de tiroxina. Esta es la que van a marcar, ¿ya? ¿Cuánto contiene? 70. Ya. ¿De qué? Ya, una menos, ya tiene 99. El cual se combina con el yodo para dar lugar a las hormonas tiroideas. Y los folículos de la glándula tiroides almacenan una gran cantidad de hormonas suficientemente como para cubrir 3 meses. ¿Qué significa esto? Que estos folículos tienen como una reserva de hormona tiroidea. O sea, la persona, si tiene sus folículos con reserva, en 2 o 3 meses es recién cuando se altera el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Eso también es importante para cuando damos tratamiento en pacientes con hipo o hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, esta tiroglobulina que se producía en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico, es una glicoproteína que está unida por 2 cadenas, ¿sí? Y la función principal es sintetizar hormonas tiroideas. Esa es la función principal, ¿sí? Y acumular yodo mediante derivados yodados de tirosina como MIT y como DIT. ¿Saben qué cosa es MIT y DIT? Mono, yodo, tirosina, y diyodo, tirosina, ¿sí? Eso lo vamos a aprender en la síntesis. Entonces, ya aprendimos qué cosa es la tiroglobulina, ¿no? ¿Qué cosa era? Una glicoproteína, para empezar, que se produce ¿dónde? En el retículo endoplásmico del aparato de Golgi. ¿Qué es lo que contiene adentro? Tiroglobulina. 70 moléculas de aminoácidos de tirosina, ya. ¿Y como para qué me sirve? Sintetizar las hormonas tiroideas, ya está. Y bueno, para entender qué cosa es el MIT y DIT, que estábamos preguntándonos, existe las etapas de la biosíntesis y la secreción de hormonas tiroideas. Estas etapas, en libros diferentes y en ediciones diferentes, las pueden dividir en 5, 6, 4 etapas, pero tienen que saber que es importante primero la captación del yoduro, la síntesis del mismo, la oxidación, el almacenamiento y la proteólisis, ¿sí? Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver que del capilar se capta el yoduro. Esto yo se lo voy a explicar más didácticamente, pero acuérdense de estas 5 cosas. Primero se capta, luego se sintetiza, luego se oxida, luego lo almaceno y luego lo libero, ¿ya? ¿Cuáles son las 5 etapas? Aquí no se equivoquen, ¿no? Porque esa es otra pregunta. Primero lo capto, lo sintetizo, lo oxido, lo almaceno y lo boto, ¿ya? Como comida, más o menos. Capto, sintetizo, oxido, almaceno y proteólisis o liberación. Y para este proceso que se va a entender en esta célula, que es una célula folicular, se necesita una bomba de yoduro, que es un simportador. Esta bomba permite el atrapamiento de yoduro del extracelular y es a través de sodio, ¿sí? Luego de que se atrapa el yoduro en el extracelular por esta bomba, el simporte de sodio, y ingresa el yoduro a la célula, lo que se produce es la oxidación, como les dije, del yoduro, y para esta oxidación se necesita una enzima que se conoce como enzima peroxidasa, ¿sí? Y peróxido de hidrógeno acompañante para la oxidación. Otra pregunta de examen: ¿para qué sirve la enzima peroxidasa? Para la oxidación del yoduro que acaba de entrar a la célula. Luego de la oxidación se produce una organificación. El yoduro oxidado se une a la tiroxina, ¿sí? Acá está, y la enzima yodasa agiliza el proceso. Entonces la tiroxina se yoda primero a monoyodo tirosina y luego a diyodo tirosina, y después de horas o días estos se acoplan, ¿sí? Entonces el principal producto de este proceso es la tirosina, o ¿cuál es su otro nombre? Tirosina T4 y
diiodotironina o T3. Acá tienen que aprender, esto se los voy a decir al final otra vez, así que solo acuérdense un poquito. Tienen que aprender la diferencia entre la T3 y la T4. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es más abundante? Levante la mano quien dice T4. ¿Y T3? ¿Qué es? ¿Abundante? Es rápida, dicen algunos. Bueno, eso es importante que aprendan a diferenciar. Está medio enredado en el Python, así que tienen que entender que la T3 y la T4 es tirosina y la T3 es diodotironina. Esta es la más abundante, la T4, ¿sí? La T3 es menos abundante, pero es más poderosa, es más potente. ¿Cuál es más potente entonces si les preguntan en el examen? T3. ¿Y cuál tiene un tiempo de vida media más corto? T3. Entonces la diferencia entre la T4 y la T3 es que la T3 es la más potente y la que dura menos. Mira, se los puse acá todavía, como que no se olvide. ¿Ya? El tiempo de vida media varía. Esta puede durar hasta 30 horas, esta dura hasta 7 días. Es por eso que cuando nosotros hacemos controles de seguimiento pedimos siempre T4, no T3, porque la T4 dura hasta 7 días, ¿sí? Y para el transporte de tirosina y diodotironina en los tejidos, una vez que esta ha sido producida y eliminada, se necesitan globulinas fijadoras de tiroxina. ¿Como cuál? La globulina fijadora de la tirosina, la prealbúmina y la albúmina fijadora de la tirosina, ¿sí? Estos son los transportadores de T3 y T4 hacia los tejidos, también es pregunta. Y aquí les he puesto de una manera un poquito más didáctica cómo es que esto tenía animación, pero entró virus a mi USB y ya no, así que se los voy a animar yo. Se movían las cositas. Bueno, ya. El mecanismo de las células tiroideas para el transporte de yodo es lo que les va a venir siempre en los exámenes, así que tienen que aprendérselo bien. ¿Qué pasaba primero? Se captaba el yoduro de afuera, ¿no es cierto? O sea, ubíquense acá. Y para eso necesitamos una bomba. ¿Y la bomba qué es lo que hacía? Entraba un yoduro y salían 2 sodios. Y este proceso de bomba es estimulado, acá está, esto de I es yoduro y esto N es sodio, ¿no? Obvio. Ya, este proceso es estimulado por la TSH, ¿sí? Entonces entraba un yoduro de afuera y salían 2 sodios. Después, el segundo paso era el paso de yoduro a coloide por la pendrina. La pendrina lo que hace es que saca yodo, ¿sí? Sale yodo y entra cloro. Este es el yodo que sale, I2, y este es el cloro que entra. ¿Cuál es la función de la pendrina entonces? Sacar yodo de la célula y que entre cloro. Después, al mismo tiempo, en simultáneo, en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico que se produce, la tiroglobulina. Y esta tiroglobulina está formada por 70 aminoácidos ¿de qué? De tirosina. Ok. Luego, después que estos procesos han sucedido, el yoduro debe unirse a la tirosina y para eso se necesita la peroxidasa. Entonces el yoduro se convierte en yodo molecular y se forman estos, los MIP y los DIP. Entonces es importante que se aprendan la peroxidasa, la pendrina, la tiroglobulina y la bomba, ¿sí? En ese orden. Luego que se forman estos MIP y DIP, estos se pueden unir para formar T4 y T3. 2 DIP forman T4, ¿no es cierto? 2 más 2, 4. Monoyodo, diyodo. Y un monoyodo y otro diyodo, ¿qué formarían? T3, ¿no es cierto? Y estos se almacenan unidos a tiroglobulina, que está acá, y luego esta agrupación puede ser expulsada por ¿qué mecanismo? Pinocitosis, ¿sí? Y ahí, por la pinocitosis pasan del coloide a las células foliculares que están acá, gotitas de coloide. Y existen otras que son las proteasas, que una vez que estas están unidas, las pueden desunir, por decirlo de alguna forma, que se conoce como deiodación. ¿Sí? Y una vez que habían 2 DIP y 2 MIP unidos, como T4 y T3, pueden ser deiodadas por estas proteasas. Y al ser deiodadas se puede formar no solo T4 y T3, sino también T3 reversa.
Y T3 reversa se ha visto que es uno de los últimos metabolitos que está siendo estudiado para el tratamiento de hipo o hipertiroidismo, ¿sí? Pero eso lo van a ver en farmacología, ahorita no. Pero ese es el mecanismo de las células tiroideas. ¿Les quedó claro más o menos? Ya, eso lo tienen que repasar. Eso lo he puesto así de manera gráfica, está escrito en el item, pero si no se los he explicado así no lo van a entender. Todas estas cositas que están acá, marcadas, van a venir en el examen. Cada una con su función. Pendrina, peroxidasa, proteasa, salud. Tornudo como mi abuelita. Pinocitosis, ¿sí? Entonces, hagamos un repaso. Por último, porque esto es lo que tiene que acordarse. ¿Cómo es que tiene que pasar el mecanismo de la síntesis de yodo? Primero, ¿qué pasa? Se capta. ¿Con qué? Con la bomba. Ya, después de la bomba, ¿qué pasa? ¿Qué hace la pendrina? Saca yodo, pone cloro. Ok. Y después a la par se va produciendo la... ¿Dónde? En la retícula y Golgi. Ok, después de esto... Pues la peroxidasa tiene que haber una iodación y un acoplamiento, ¿no es cierto? Después se forman los MIT y los DIP y van agrupados unidos a tiroglobulina, que pueden ser expulsadas por gotitas de coloides por pinocitosis. Y estas uniones pueden ser deiodadas por proteasas. Y estas proteasas pueden formar otra vez T4, T3 y T3 reversa. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Ya. Y aquí, de manera un poquito más gráfica, tienen las funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas. Entonces, las hormonas tiroideas funcionan a nivel, y eso es algo de la magia de la endocrinología, que las hormonas no funcionan solamente donde se producen. O sea que no solamente la función es a nivel tiroideo, sino la función es a nivel de cualquier otro órgano blanco. Y en cuanto a la tiroides específicamente, actúa a nivel de crecimiento. ¿De qué más? Del sistema nervioso central, de metabolismo, a nivel cardiovascular y puede actuar a nivel de muchos otros órganos y moléculas, ¿sí? Pero las cositas importantes en cuanto a tiroides, se las he marcado acá, son cardiovascular y metabólicas. Y de hecho esta imagen no sé si está en el item, pero bueno, es una que me pareció buena. Y a nivel cardiovascular va a depender de los niveles de hormona tiroidea, pero básicamente regula el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo como principales funciones. Y en cuanto al metabolismo, ¿qué produce? Gluconeo. Produce azúcar, glucógeno, gluconeo, pero estas funciones dependen de si hay exceso de hormona tiroidea o falta de aporte de hormona tiroidea. Y eso se conoce como hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿sí? Entonces nos vamos a acordar de nuestro eje otra vez. Teníamos nuestro eje hipotálamo, que por diferentes tipos de información externa e interna producía TRH, que activaba, no los escucho, y esta a la TSH, ¿no es cierto? Entonces, si yo tenía baja la hormona tiroidea, tenía hipotiroidismo. Y cuando esta baja, esta sube. Y cuando esta sube, esta, esto. Y entonces tenemos el hipotiroidismo. Esta exposición es exposición de tejidos a cantidades elevadas de hormonas tiroideas, sí, ya les dije, la TSH está disminuida y la T4 está aumentada. El principal trastorno como hipotiroidismo, existen varios, pero el más importante es la enfermedad de Graves, que es un trastorno autoinmune, ¿sí? Donde encontramos una tríada clásica que es esta. Pregunta de examen. Hipotiroidismo, bocio y oftalmopatía. Si ustedes van a ver en la foto del Brighton, una señora con los ojos saltones, en la misma foto que nos han puesto hace como 50 años, así que les cambié esta. Y en esta foto ustedes pueden ver de manera gráfica cómo se alteran todos los síntomas. Hay tremor distal, hay metrorragias, hay diarreas, hay piel caliente.
¿Qué tienen en común todos estos síntomas? ¿Cómo estaría el metabolismo? ¿Lento o acelerado? Acelerado. Entonces es un metabolismo acelerado. Es una persona que está a 1000 por hora. Si está a 1000 por hora, ¿va a sudar o va a tener frío? ¿Qué más? ¿Estaría estreñido con diarrea? ¿Tiembla o está con sueño? Tiembla. Y entonces cuando ustedes les pregunten el hipotiroidismo, es todo acelerado, ¿ok? Acá está la foto. ¿Y por qué les pongo la misma foto en hipotiroidismo? O sea, yo no me estoy poniendo la foto de una persona gorda ni de una persona delgada. Porque existen personas que creen que porque tienen hipotiroidismo están gordos. ¿Es cierto eso? Eso no es la tiroides, sino es la tragoides. Entonces, tienen que entender que no siempre, y eso es un mito que tienen ustedes, o tenían, porque a mí también me lo dijeron, que gordo igual a hipotiroideo, delgado igual a hipertiroideo. Esto ha cambiado con el tiempo. No siempre es así. Yo tengo pacientes hipotiroideos que son delgados, ¿sí? Entonces no se confundan, por eso les puse el mismo tipo de cuerpo. Y al revés del hipertiroidismo, el hipotiroidismo, ¿cómo sería? ¿El cabello cómo está? ¿Abundante? Caído, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca, ¿acelerada? Lenta. El ritmo en intestino, ¿cómo está? Lento, estreñido. Estreñido. Los músculos están con debilidad o con fuerza. Debilidad. La piel está áspera o húmeda. Áspera. Entonces es una persona con todo el metabolismo lento, ¿sí? Y ahí están en cada punto que parte de su metabolismo se encuentra alterado. Se los puse en la fotita para que lo repasen con calma. ¿Les quedó claro entonces hipotiroides? ¿Tienen alguna duda? Ya, qué bueno. Ya les estoy diciendo las fijas, ¿sabes? Después no se quejen. Que vean que se han equivocado en endocrino, las voy a buscar. Entonces ya, después tenemos paratiroides. Paratiroides es un tema bastante corto, bastante sencillo, así que vamos a priorizar básicamente las cosas puntuales que tienen que saber. Y dentro de las cosas puntuales es que tienen que saber que la paratiroides, ¿dónde se encuentra la paratiroides? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas paratiroides tenemos? 4. ¿Y dónde está? Debajo de la tiroides. Esto es la tiroides. ¿Vieron? Es que esto es muy chiquitito, pero ¿se acuerdan que esta era la tiroides, no? Aquí en el cuello, como dijeron bien. Encima de Bueno, estas bolitas, 1, 2, 3, 4 bolitas son las paratiroides, ¿sí? Y la hormona paratiroidea, que es la que lo produce, se produce en las células principales de la paratiroides y interviene en el metabolismo ¿de qué? ¿De la glucosa? ¿De qué? De calcio y de fósforo, ¿sí? ¿Y cuándo es que se secreta la paratormona? Pregunta de examen. ¿Cuando el calcio sube o cuando baja? Ajá. ¿Cuándo? ¿Para qué sirve la paratormona? ¿Para qué rayos me enseñan esta cosa de la paratormona? Para regular el calcio y el fósforo, perfecto. ¿Y cuándo la libera? Cuando el calcio se encuentra bajo en sangre. En sangre. Eso es algo importante. ¿Y por qué es importante? Porque una de las funciones, las diapositivas que me paso las van a leer ya, para no hacer hincapié solo en lo más importante. Porque una de las funciones es a nivel de hueso, de esta paratormona, y a nivel de hueso lo que hace es activar los osteoclastos para producir resorción ósea. Acá está el huesito, activa los osteoclastos para producir resorción ósea. ¿Qué quiere decir eso, doctora, resorción ósea? Que quita calcio del hueso para llevarlo a la sangre y subir el calcio sérico. O sea que esta paratormona, doctora, si le anda sacando calcio de hueso, ¿me puede producir una alteración de calcio en el hueso? Sí, por supuesto. O sea que si hay exceso de paratormona, puedo tener, ¿qué cosa? Osteoporosis, ¿ya ven? Endocrinólogos, ya vamos a salir todos endocrinólogos. Porque eso es la endocrinología, razonar, por eso es la fisiología pura endocrina. Entonces seguimos con las funciones de la paratormona. Después a nivel del riñón, que está acá el riñoncito, en el túbulo contorneado distal aumenta la reabsorción de calcio, pero en el proximal aumenta la reabsorción de fosfato. Por lo tanto, este fosfato aumenta en orina. Y aún más esta paratormona aumenta los niveles de vitamina D. ¿Cuál es la molécula activa de vitamina D? Calcitriol.
¿Sí? ¿Han escuchado en la tele? Dice toma calcitrol, vitamina D, ¿no? Ya, esto. Y entonces esta paratormona regularía los efectos fisiológicos extraóseos por concentraciones alteradas de calcio y fosfato en los líquidos corporales. Y en general la alteración que puede producirse son hipocalcemia y hiperfosfatemia, ¿sí? Esas son las dos alteraciones. Cuando hay hipocalcemia se produce una excitación del sistema nervioso central y esto se conoce como tetania. Atrás en el fondo ven una mano en tetania. Y tetania son descargas que pasan al músculo y provocan contracciones musculares. Esto se produce cuando hay hipercalcemia. Entonces, ¿cuándo se produce la tetania? En hipocalcemia, esa la van a marcar. Tetania, hipocalcemia. ¿Y qué puede producir si esta tetania aumenta y si esta hipocalcemia no se corrige? Convulsiones. Convulsiones. ¿Sí? Una persona puede llegar a convulsionar por hipocalcemia. Esto lo leen. Chao. Bien. Básicamente, quiero que les quede claro eso, porque si les doy mucha información se van a bloquear un poco. Así que el exceso de paratormona causa una resorción rápida de sales de calcio de los huesos y produce hipercalcemia. Entonces, si tenemos el calcio sérico disminuido, ¿qué aumenta? Doctora, tengo un paciente del calcio sérico disminuido. ¿Cómo va a estar la paratormona? Aumentada. ¿Y de dónde saca calcio esta paratormona? Del hueso. Y si sigue aumentando este aumento de paratormona, ¿qué va a producir? Osteoporosis. Perfecto. Y al revés, el déficit de paratormona, ¿qué puede producir? Si yo no tengo esta hormona que me regule el calcio sérico, en sangre encuentro hipocalcemia. ¿Y esta hipocalcemia me puede producir? Tetania. ¿Y si no corrige esta tetania el paciente? Convulsiones. Ya está, para tiroides. Y este es el resumen. Me van a leer despacito y en esta hoja van a encontrar lo que les acabo de decir y ustedes acaban de razonar muy bien. Alteraciones de la paratormona pueden ser hiperparatiroidismo primario, enfermedad causa de hiperparatiroidismo o efectos de hipercalcemia en el hiperparatiroidismo. Esto es solamente como para cultura general. Y después tenemos las glándulas suprarrenales. ¿Estas dónde están? En el cuello, no me digan. ¿Dónde? Arribita de los riñones. Estas que parecen grasitas son las glándulas suprarrenales. Y estas glándulas suprarrenales, como les acabo de decir, están encima del riñón y se componen, y aquí vamos a hacer hincapié porque les dije esto, se lo van a preguntar el resto de su vida, se componen por dos cosas: corteza y médula. La vascularización es por la arteria frénica inferior, que está acá, por la arteria aorta y por la arteria renal, ¿sí? Y las capas de las glándulas suprarrenales son las que yo el día de hoy me voy a ir aprendiendo. Son 3 capas en la corteza y en la médula. Y tenemos la médula. ¿La corteza qué capas tiene? Afuera está la glomerular, la fascicular y la reticular. ¿Y por qué me hacen hincapié con estas capitas? ¿Qué tengo que saber? Que la glomerular produce mineralocorticoides. ¿Y cuál es el principal mineralocorticoide? La aldosterona. La fascicular, que es la rosadita, me produce glucocorticoides. ¿Y cuál es el principal glucocorticoide? El cortisol. Y la reticular me produce andrógenos, ¿sí? Por eso es que son importantes las capas. Entonces repasemos. 3 capas. ¿Cuáles? Glomerular, fascicular y reticular. ¿La del glomérulo que producía? Ya, pero ¿cómo se llama eso? Mineralocorticoides. La fascicular, glucocorticoides. ¿Cuál? Y la reticular, andrógenos. ¿Y cuáles? De hidroetil puede ser uno de ellos. Estoy yendo muy bien. Entonces, esta es otra pregunta. ¿Ya se lo saben? Muy bien. Y en la médula tenemos la producción de
catecolaminas. ¿Cuáles son las dos principales catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. Ya está. Y esta tablita tiene las características histológicas de la zona biomedular, fascicular y reticular. Esto básicamente es por cultura general. Pero lo que es importante es que todas estas capas tienen respuesta a ACTH. ¿Qué cosa es la ACTH? ¿Ah? Nosotros en glándula suprarrenal ¿tendremos eje o no tendremos eje? ¿Y cómo es el eje? En el hipotálamo tenemos la liberación de CRH. En la hipófisis ACTH, y eso estimula los diferentes tipos de capas, ¿sí? Estas glándulas suprarrenales tienen control neuroendocrino del eje del hipotálamo y hipófisis suprarrenal, y este control puede ser en el ritmo circadiano, en la respuesta del estrés, y el control siempre es el feedback positivo o negativo que les he enseñado en tiroides. Tienen que recordar las zonas que están acá: la glomerular, mineralo, fascicular, glucocorticoides y reticular, andrógenos. La zona glomerular regula obviamente a nivel de potasio, a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y esto regula lo de la presión arterial, que ya lo hemos revisado en otros capítulos, y esto es por túbulo contorneo distal. Entonces, en el glomérulo, ¿qué pasa? Gracias a los mineralocorticoides existe un aumento de la excreción de potasio y un aumento de la excreción de sodio. En la zona fascicular, los voy a poner acá. Ah, mira, acá está. Este positivo era antes, justo lo estaba buscando. Esto es el eje, acá está el eje. Entonces tenemos que el hipotálamo libera CRH, que estimula a la hipófisis para liberar ACTH. Esta ACTH estimula a la corteza para liberar cortisol, y así en sus diferentes capas para liberar el metabolito que corresponde. Ese es el eje hipotálamo y hipófisis suprarrenal. Y este eje, igual que todos los ejes endocrinos, tienen un feedback positivo y uno negativo. Por ejemplo, si existe aumento del cortisol, ¿cómo estará la ACTH? Disminuida. Y si existe una disminución del cortisol, ¿cómo está la ACTH? Aumentada. Ya está. Este cortisol aumenta lógicamente la proteólisis, como todo el cortisol, proteólisis, lipólisis y gluconeogénesis. Entonces, si yo digo que tengo una alteración en cuanto a los glucocorticoides y tengo aumento de cortisol, ¿cómo está la glucosa? ¿Disminuida? Aumentada. Entonces, si yo le pongo a un paciente cortisol intramuscular, ¿qué hago con la glucosa? ¿Le estoy disminuyendo o lo estoy aumentando? Ah, ya. El cortisol aumenta la gluconeogénesis. Hemos dicho que la gluconeogénesis es... ¿Qué era la gluconeogénesis? ¿La formación de qué? De glucosa, ¿no es cierto? Entonces todo el cortisol que ingresa de manera exógena o endógena puede producir aumento del azúcar. Eso es importante. Y el cortisol, lógicamente, si aumenta la glucosa, es antagonista de la insulina. También el cortisol tiene unas funciones de antiinflamatorio porque inhibe la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Otra pregunta de examen. Y está inhibida por la POMC. ¿Qué cosa es POMC? Con esa pregunta me torturó la doctora que me enseñó endocrino, que la conocen porque es antiflorita. Ya. Es la propia melanocortina. Entonces, esta tiene que ver en la regulación de ACTH. Esto también es pregunta de examen, y de cortisol. Entonces, nos tenemos que aprender las tres principales funciones: proteólisis, lipólisis y gluconeogénesis. Estas son las tres principales que se van a aprender y que vienen en el examen. Es un antiinflamatorio por excelencia porque inhibe interleuquina 1 e interleuquina 6. ¿Sí? Otra vez insisto con la corteza y la médula porque va a venir siempre. Es que tienen que saber que la zona más amplia en cuanto a estas tres capas, ¿cuál es? La fascicular, que tiene un 75% de lo que va a venir en la imagen. Le sigue la glomerular y la reticular.
¿Ya? Entonces, en cuanto al control neuroendocrino del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, actúa a nivel de dos niveles principales, del ritmo circadiano y como respuesta al estrés, ¿sí? Esas son las dos funciones principales. Y como respuesta al estrés, ¿aumenta o disminuye? ¿Cuáles son las hormonas de estrés? ¿Cortisol estaría dentro de las hormonas de estrés? Sí, esa es una hormona de estrés que se conoce como hormona de estrés porque se libera cuando hay estrés, aumenta su liberación y por ende aumenta la proteólisis, la lipólisis y la gluconeogénesis. Entonces es una persona que tiene esas tres vías metabólicas alteradas. En cuanto al ritmo circadiano, el cortisol aumenta a las 3 a 5 horas de sueño. Entonces, esto se conoce, ¿conocen? ¿Han hecho la clase del ritmo circadiano o no? Bueno, el ritmo circadiano entonces saben que tenemos una variación individual, no todos tenemos el mismo ritmo circadiano ni el mismo patrón de sueño, pero es importante que deben saber que el cortisol no se libera en la misma cantidad en la mañana, en la tarde o en la noche, tiene un ritmo circadiano de liberación. Su pico máximo es a las 3 a 5 horas de sueño. Por la tarde existe una disminución de esta liberación de cortisol. Es por eso que alguien es asmático acá. Cuando les ha dado el asma, ¿les da más en la nochecita o en la mañana? En la noche. Los que en la mañana tienen el ritmo alterado. En la noche porque el cortisol disminuye. ¿Sí? Cuando se inhalan, ¿qué se ponen? Corticoides. Entre salbutamol y lo demás también, pero también corticoides. ¿Por qué? Regula a ese nivel, entonces disminuye en la tarde y su pico aumenta entre 3 a 5 horas de sueño, el ritmo circadiano. La regulación de la cortisol suprarrenal también tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la fase reticular está regulada por la ACTH. Este sistema lo conocen a la perfección porque tenía que ver con cardio, pero ¿cómo era? ¿Aumenta o baja la presión? Aumenta. Regula la presión, es la respuesta, ¿sí? Teníamos el angiotensinógeno que pasaba angiotensina 1 a esta angiotensina 2 y este hacía que aumente la presión. El tratamiento era bloquear esta angiotensina 2 para que la presión se regule como cual con un inhibidor de la ECA, ¿no es cierto? Esto por el sistema renina-angiotensina-aldosterona que hace que se regula el sodio y la presión arterial, ¿no es cierto? Tiene que ver con la zona glomerular y la aldosterona. Y la respuesta al estrés es una secreción rápida luego de una hipoglicemia. Si yo tengo hipoglicemia, tengo sustancias que se liberan en mi cuerpo que van a producir una respuesta rápida para que no me produzca ninguna alteración, ningún síntoma de la hipoglicemia. Una respuesta rápida son las hormonas que se conocen como hormonas de estrés. La principal hormona de estrés es el cortisol. Entonces, por eso es que se conoce como hormona de estrés, porque tiene respuesta rápida a diferentes situaciones, como la hipoglicemia. Se libera de manera abundante cuando hay hipoglicemia. Es también un antiinflamatorio potente porque bloquea ciertas interleuquinas. Y este cortisol puede ser abolido por dosis altas de glucocorticoides, como todo en el eje hipotálamo hipófisis que habíamos evaluado acá. Si yo le doy dosis altas de cortisol a un paciente, inhibo mi eje, ¿no? Aumenta el cortisol, inhibo el ACTH y por ende ya no hay más liberación de cortisol. ¿Ya? ¿Qué más tienen que saber? A ver, las fijas. Metabolismo de cortisol, chavos. Bueno, este metabolismo de cortisol, obviamente el metabolismo es a nivel hepático. Hay algo que es importante que lo van a leer después, que es que la biosíntesis esteroidea de la zona fascicular y reticular deriva de ¿qué cosa? Del colesterol. Y de colesterol pasan a pregnenolona, a 11 desoxicorticosterona, a corticosterona, a 18 hidroxicorticosterona y a aldosterona. Esta síntesis esteroidea de la zona granular deriva del colesterol, como todas las tres capas. Eso es importante. ¿De dónde deriva? Marca colesterol. El metabolismo es a nivel hepático, la conversión de esta síntesis también es a nivel hepático, ¿sí? La depuración y el metabolismo del colesterol es también a nivel hepático.
existen efectos de glucocorticoides en el metabolismo intermedio. El principal es la gluconeo, o sea que si hay aumento de cortisol hay aumento de la glucosa. Aumenta la lipólisis, significa que se altera el tejido adiposo y disminuye la captación y metabolismo de glucosa. Por ende, si tengo una persona que tiene hipercortisolemia, ¿cómo estaría su glucosa? Elevada. Esto es lo mismo. Esto está como resumido. Entonces, yo tengo dos alteraciones en las cuales puedo tener el cortisol alto o el cortisol bajo. Cuando hay hipercortisolemia, hay una enfermedad que se conoce como Cushing. ¿Y cómo estaría el Cushing? Si yo ya no entendí todo lo del cortisol y la doctora ya me dijo que aumenta la glucosa está alta. Y se aumenta la lipólisis, ¿cómo está la persona? Gorda. Y tiene ciertas características. El exceso de cortisol, al ser una hormona de estrés que me regula propiamente cuando yo estoy en situaciones de estrés, si tengo mucho, puedo tener síntomas como encefalopatía esteroidea, y esto puede ser un síntoma principal, la depresión. Hay obesidad, hay engrosamiento del cuello, hay cara de luna llena, hay extremidades delgadas. Es una persona gordita y con las piernas flaquitas. Eso tienen que reconocerlo, porque cuando roten en hospitales tiene que haber mucha lectoscopía. Entonces tengo una persona redondita, no se estén mirando entre ustedes, están mirando a ver quién tiene Cushing. Entonces tiene cara de luna llena, gorda, tiene estrías a este nivel, a nivel del abdomen, ¿sí? Que son estrías por exceso de cortisol, tiene las piernas delgadas, tiene facilidad por la formación de hematomas también, tiene aumento del efecto de la actividad mineralocorticoide, por ende es una persona que aparte de obesidad, gordita, aumento de glucosa, puede tener hipertensión, y por exceso de andrógenos que forma parte de la cadena, puede tener, si una mujer tiene exceso de andrógenos, ¿qué tendría? Irregularidades menstruales, virilización, infertilidad. Entonces, estas son las alteraciones en foto, para que se les quede un poquito más grabada, de una persona que tiene exceso de cortisol. Se conoce como Cushing. Y al revés, que es Addison, ¿qué significa eso? ¿Hay exceso de cortisol o disminución? Disminución es una persona que tiene hiperpigmentación de la piel porque está alterada los melanocitos y se pigmenta la piel. ¿Existe hipotensión o hipertensión? Si uno tiene hiper, el otro tiene hipotensión. Hiperpigmentación, disminución del vello, anorexia, vómitos, diarreas. Es una persona que claramente, si no le doy dosis extremas de cortisol, puede llegar inclusive al coma, porque la presión se les cae. O sea, un Cushing puede vivir así, gordito y feliz, pero una persona con Addison no, es una urgencia evaluar al paciente. Y básicamente con esta clase la he tratado de resumir en aras del tiempo y del día que es sábado, para que entiendan básicamente las funciones, y lo lean en su libro, de todo el sistema, de todos los ejes, cortisol, tiroides y paratiroides. Espero que les haya quedado claro, que les haya gustado la clase, y eso es todo. Todo se lo estoy dejando a Grace para que lo revisen. Gracias, chicos.